El término Renacimiento ha ido acuñando su significado en los últimos siglos y es la consecuencia de un proceso que comenzó en el siglo XVI. Es entonces cuando Giorgio Vasari comienza a hablar de renacimiento por los nuevos edificios y su semejanza con los de la antigüedad. Por eso se habla de un renacimiento artístico. En el siglo XVII este término se amplía no solo a las artes, sino también a las letras con el humanismo italiano. A finales del siglo XVII, Cristóbal Celario fijó el término Renacimiento al dividir la historia en tres periodos: el antiguo, el medio y el moderno. En estos periodos la antigüedad se recordaba por sus excelencias, el periodo medio era reconocido como un periodo oscuro y sombrío, y el moderno de esplendor con el Renacimiento. En el siglo XVIII, los ilustrados consideraban las épocas en las que la razón no tenía su primacía, que eran épocas de cerrazón. Esto ocurría así en el medievo, en contraste con el brillo de la antigüedad y de la época moderna. En el siglo XIX, Michelet escribe Renacimiento y Burckhardt escribe La cultura del Renacimiento. En estas obras se abre un debate sobre el Renacimiento y su ruptura con el oscurantismo medieval. Para Burckhardt, este defiende el fondo cristiano del humanismo renacentista y que la cultura clásica y la popular no son tan antagónicas. Mientras tanto, Michelet analiza la economía y la demografía del Renacimiento. Se considera entonces que el Renacimiento no era un movimiento improvisado ni espontáneo, sino que tiene unas raíces medievales, diferenciándose un Renacimiento italiano de uno transalpino. En los años 30 del siglo XX, los historiadores discuten si el Renacimiento es un fenómeno italiano o no, y si fue una ruptura con la Edad Media. Y entre estos historiadores, Joan Huizinga, en su libro El otoño de la Edad Media, muestra cómo algunas costumbres en los Países Bajos del siglo XIII se mantienen hasta el siglo XVIII, mientras Ruggiero Romano y otros hablan de muchos renacimientos distintos, diciendo que el Renacimiento no era el único que se había producido en Europa. Había un Renacimiento italiano, un Renacimiento de los Países Bajos, un Renacimiento en España. Y de este Renacimiento se pueden destacar tres características para definirlo como tal, que es primero, que no se le puede considerar como la puerta de entrada decisiva hacia la modernidad. La segunda característica es que tiene una cosmovisión propia, pero muy reducida para una minoría culta, porque la mayoría de la población de la sociedad pues no se enteró, no sufrió, no vio este Renacimiento. Y la tercera, que solo se puede aplicar a la cultura, la moral y la religión. Para interpretar el Renacimiento, cada corriente lo define de una forma. El marxismo dice que la esencia del Renacimiento procede de los cambios e inventos de esta época, los molinos de viento, por ejemplo, o por la importancia del cambio climático en la Edad Moderna, iniciado a finales del siglo XV y principios del siglo XVI, con sucesiones de las 4 estaciones bien limitadas. Mientras tanto, el culturalismo sostiene que el Renacimiento se caracteriza por la asunción de los avances culturales islámicos en la cristiandad y la expansión de la cultura bizantina. Pero ambas
no sirven para caracterizar solo el Renacimiento. Por esta razón, algunos hablan de la importancia del conocimiento, el estudio de la naturaleza en la época renacentista, aunque algunos dicen que en la Edad Media ya se mostraba este interés por este estudio natural, por el estudio de la naturaleza. Por tanto, el debate es múltiple y complejo y no hay acuerdo entre historiadores para definir lo que es el Renacimiento. Podemos destacar cuáles son unas características, qué características tiene este Renacimiento. Lo podemos destacar por su dinamismo, sobre todo económico. La Edad Media era la del justo precio, precios estables, al contrario que en el Renacimiento, donde los artículos no valen su precio y el valor real, sino el precio del mercado, desapareciendo el precio justo y pasando al estatismo, del estatismo al dinamismo. Otro cambio que se produce es la concepción de riqueza. Durante la Edad Media, el elemento dominante es el señor feudal, que destaca por sus grandes propiedades agrícolas, mientras en el Renacimiento surgen los empresarios, sobresaliendo el comercio, las finanzas, y se pasa de un mundo rural a uno de la burguesía económica. Otro elemento que caracteriza el Renacimiento es la virtud, que es un concepto que rompe el planteamiento medieval, ya que en el medievo la sociedad se basaba en la sangre. El que nacía noble permanecía en la nobleza y el que era plebeyo moría plebeyo y vivía plebeyo toda su vida, mientras que con la virtud se valora la capacidad intelectual y el mérito. También es importante el cambio sobre las autoridades del intelecto. El Renacimiento hizo que los maestros y autoridades intelectuales retomasen las teorías de la época clásica, como las de Platón, ya que en la Edad Media el único referente eran los jerarcas de la Iglesia, que tomaban como referencia a Aristóteles, mientras que ahora procede de los literatos y humanistas. Además, en esta época es cuando se empieza a gestar la futura Ilustración y se desarrolla ahora la diplomacia en el terreno de las relaciones internacionales. La Iglesia cae además en una desestabilización por la aparición del humanismo y diversas teorías que cuestionan las tesis espirituales. Y hablamos de humanismo y cómo podemos caracterizar, cómo podemos definir lo que es el humanismo. Pues unos han preferido definirlo como un estudio, los Studia Humanitatis, que se formaban con materias relacionadas con el hombre, y podemos encontrar humanistas desde el siglo XIII hasta el siglo XVIII, según la definición de esta teoría, pero no significa que haya una doctrina común, sino unas líneas argumentales fundamentales. Mientras la otra teoría se inclina, según Ruggiero Romano, por definir el humanismo como el término que designa todas las ideas y movimientos culturales que aparecieron en los siglos XV y XVI, entre 1450 y 1550, siendo la primera elegida como la fecha de inicio porque no hay en ella antes un grupo significativo de humanistas, y el 1550 porque el humanismo entra entonces en una fase poco creativa. Por tanto, una vez aclarado estos dos conceptos de humanismo, al que voy a referirme ahora es al que defendió Ruggiero Romano. El humanismo destaca por su tendencia hacia la universalidad y la capacidad que tiene para expresar valores que resultan válidos para una sociedad dinámica, y es que el humanismo italiano aparece en una sociedad burguesa y urbana, mercantil y precapitalista, en un contexto totalmente distinto que el feudalismo medieval. Cuando el humanismo se extendió a otros países no tan desarrollados como Italia, también fue útil. En este humanismo destaca por su
individualismo, ya que muestra al individuo que no es uno más en la sociedad, haciendo posible el afán de superación, algo que no se daba en la Edad Media, que tenía una visión teocéntrica del mundo. Ahora el humanismo cree que el hombre tiene una misión en la Tierra, reflejándose esto en los retratos renacentistas, al igual que en las esculturas o en los edificios, ya que todos ellos están hechos por un hombre que lo ha planificado todo y que quiere que se sepa que lo ha hecho él, ya que ahora las obras tienen firma. Además, el individuo se preocupa de la educación para formar mejor a los hombres y se escriben tratados que se convierten en normas humanísticas como el Cortesano de Castiglioni, pero sin embargo el humanismo en esta idealización de la vida y de la universalidad, con esta tendencia de perfección para distinguirse entre la sociedad, solo se puede dar en círculos aristocráticos, que fue solo donde el humanismo tuvo arraigo, ya que no pudo llegar a las clases populares, no consiguiendo este sistema ser universal del saber para difundirlos a toda la sociedad. Además, el humanismo apostó por el laicismo, la no aceptación de las creencias sin preguntarse antes sobre ellas, pero ni en el siglo XV ni en el siglo XVI se crea el sistema laico que muchos humanistas pretendían. Por otro lado, los humanistas no rompieron en absoluto con el cristianismo, ya que aceptaban la existencia de Dios, la inmortalidad del alma y la fe del individuo para lograr las bienaventuranzas en el más allá. Así pues, el humanismo no es más que una especie de deshielo intelectual, porque su teoría del antropocentrismo no superó siquiera la superioridad de Dios sobre el hombre. Por otro lado, el humanismo renacentista debe enfrentarse a la separación entre la norma y la vida cotidiana, por lo que el hombre está ante un dilema. O vive con la alegría de vivir, que es lo que proponía el humanismo italiano, o bien se centra en su vida espiritual, algo defendido por los humanistas no solo italianos, que promulgaban una recristianización. También hubo excepciones a esto, como Savonarola, humanista italiano que critica a sus compatriotas por su teoría de vivir la vida, y Enrique VIII, que hubiera pasado por ser un magnífico humanista italiano tras perseguir implacablemente a los humanistas partidarios de la recristianización en Inglaterra. El humanismo italiano se caracteriza por su respeto y admiración por el mundo clásico, destacando dos etapas: la inspiración romana, la cercanía con los restos del Imperio Romano fue fundamental, y la inspiración griega. Para ello, el desarrollo del humanismo fue fundamental, la aparición de la imprenta y la fundación de las academias. La imprenta fue un invento básico, ya que los libros hasta entonces se hacían uno a uno, a mano, eran escasos, pero con este invento eran mucho más baratos que antes y mejora la forma de enseñar, siendo muy importantes la erudición y la memoria. Con la aparición de libros baratos, la cultura se expande gracias a los nuevos impresores como Aldo Manuzio en Venecia, José Boudet en Francia y Froben en Suiza. La alianza, por tanto, entre humanistas e imprenta fue muy importante. En lo relativo a las academias, estas comenzaron a funcionar al margen de las universidades, ya que éstas se habían estancado. Entonces los humanistas necesitan unos centros para comunicarse y difundir sus ideas, en imitación a la Academia Platónica. La primera que se fundó fue en Nápoles por Lorenzo Valla, que se caracterizó por su espíritu crítico, pero la más conocida fue la de Florencia, creada por Cosme de Medici, y que alcanzó su máximo esplendor con Lorenzo de Medici. La Academia Florentina, estaba dirigida por Ficino, médico de la familia Medici, y a la que acuden personas como Pico della Mirandola, que expuso sus tesis platónicas, ya que esta institución de la ciudad de Arno defendía esencialmente las teorías de Platón, aunque también intentaba conjugarlas con las creencias religiosas. Otra academia importante era la de Roma, en la que destacó
Poniolato y se caracterizó por la investigación arqueológica de la antigua capital imperial y sede de la cristiandad. En Venecia, Aldo Manuzio dirigió la Academia de la Ciudad de los Canales, además de sus ediciones como impresor, y por último la Academia de Padua, que se encomendó a Pomponazzi, que influyó en la secularización de la ciencia para separar la fe de la razón. Fuera de Italia, el humanismo se extendió a partir de mediados del siglo XV y tardó en llegar a Francia, con una influencia solo en medios minoritarios que no pudieron acabar con la influencia eclesiástica y sin disputar el liderazgo a la Universidad de Sorbona. En el país galo destacan Robert Garrin, que es considerado como el primer humanista francés, pero sin duda alguna el más importante es el obispo de Metz, Lefebvre de Tarbes, clérigo humanista dominado por un ideal reformista considerado como evangelista por la importancia que le da al evangelio, y se instaló en Metz, donde tuvo un grupo de discípulos cuyo objetivo era estudiar más profundamente el evangelio. En Inglaterra, el humanismo llegó a través de los graduados de Oxford y Cambridge, que procedían de Italia. De hecho, el humanismo inglés estaba muy influenciado por el humanismo italiano, y destaca John Colet y sobre todo Tomás Moro, autor de Utopía, en la que se describe una isla fantástica en la que hay una vida idílica con el más puro ideal, algo que es utópico, inalcanzable. Moro, íntimo amigo de Enrique VIII, fue decapitado por orden del monarca cuando se opuso al divorcio del rey de Catalina de Aragón. En los Países Bajos nos encontramos con los Hermanos de la Vida Común, que había creado una de las casas de acogida en los principales caminos que conducían a la ciudad en la que habían sido fundados Deventer, y defendían una vida común que estaba regulada por la devoción moderna, que potenciaba su libertad y su comunicación con Dios. Su gran líder fue Tomás de Kempis, de quien publicó La imitación de Cristo. En el Sacro Imperio Germánico, el humanismo llegó por la visita de varios intelectuales alemanes a Italia, y ello se plasma en la influencia italiana entre humanistas germanos, y fue allí donde tuvo una importancia básica la imprenta, ya que su inventor Johannes Gutenberg era alemán. Tanto entre estos países como en la Europa del momento, el humanista más importante del viejo continente fue Erasmo de Róterdam, que fue educado por los Hermanos de la Vida Común, fue ordenado sacerdote, estudió en París, recorrió muchos países europeos y sus obras fueron muy editadas, aunque poco traducidas, destacando el Elogio de la Locura. En ella critica duramente a la sociedad. Otra de las obras es Los Pensamientos, que es imprescindible para conocer el pensamiento erasmista, y El Libre Albedrío, en la que Erasmo debate la teoría de Lutero respecto a la influencia del hombre en la salvación. El fundador del protestantismo dice que era el hombre el que el hombre no tiene nada que ver en ella. Pese a ser el paradigma del humanismo, las tesis de Erasmo fueron descartadas tanto por católicos como protestantes.